Bueno, Ay, por favor, ven la presentación. ¿Están viendo la presentación? Ya inicié la grabación. Entonces, buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer la web conferencia sobre la fase 2, organización y presentación de los pasos 1, 2 y 3. La semana entrante se hará el CIPAS correspondiente a los pasos 4 y 5, que ya es la parte práctica utilizando o Excel o Infostat. Algunas observaciones generales. Tenemos horario de atención para los estudiantes martes y jueves de 4 a 6 de la tarde por Teams. Entonces ustedes me localizan aquí por Teams entre las 4 y las 6 para cualquier inquietud o pregunta que tengan. Pues para poder ingresar y hablar conmigo, entonces azucena.gil@unad.edu.co. Para los aportes, organización y presentación, usar la plantilla de la fase 2 que yo ya la compartí por todos los medios posibles con ustedes. También tenemos el grupo de estadística Azucena aquí 1601, que también se puede utilizar para aclarar dudas e inquietudes y que en este momento yo lo estoy utilizando para colocar en él toda la información que se va produciendo durante el periodo académico. Ahora usar solamente el chat de Teams, ¿no? Para cuando ustedes tengan alguna inquietud de tipo individual. Es fundamental que en Campus Virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia. La fase 2, que es en la que estamos, tiene un valor de 110 puntos, ya es un puntaje bastante alto. Y la fecha de cierre va a ser el 16 de marzo. Entonces, estos son como información general que de pronto yo no les había dado, pero que en este momento les estoy dando. ¿Por qué realicé el CIPAS hasta este momento? Porque tuve un problema familiar. Falleció mi mamá y entonces por eso pues no había podido hacer el CIPAS, pero ya lo estoy haciendo y la semana entrante haré el siguiente. ¿Qué les puedo decir? De todas maneras, quienes han participado en el foro, yo en los raticos que tuve espacio de tiempo, siempre les hice la retroalimentación. Y aquí seguiré haciéndoles la retroalimentación todos los días para que ustedes puedan ir mirando qué les está quedando bien, qué les está quedando mal. Es muy importante que ustedes suban los aportes al foro para poder indicarles cómo van. La idea es que cuando ya sea el momento de entregar el trabajo, ustedes ya tengan el trabajo muy bien realizado y pues tengan una excelente puntuación. Esa es la idea. Entonces, no duden en comunicarse conmigo si tienen dudas, si tienen preguntas, en el horario de 4 a 6. En las mañanas yo no me conecto porque yo soy una tutora hora cátedra y en las mañanas yo trabajo en otro sitio. Entonces, con mucho gusto durante las tardes yo estaré pendiente de ustedes para lo que me necesiten. Bueno, aquí vamos a hablar de estadística, ¿no? La profe, estadística, señora, buenas noches, qué pena, buenas profe. noches. Mm, no me inscribí en el CIPAS, pero entonces ingresé como en eso de las 6:30 y tampoco salía ahí ofertado en mi plataforma, pues no salía. Pero ¿Sí? si está ofertado, porque yo lo tengo ofertado ahí.
ahí aparece como ofertado. No Y sé lo si busqué donde dice encontrar cipas, o sea, le di ahí y tampoco sale. No sé qué pasa. sale. No, no La verdad es sale. que no le sabría yo decir porque donde yo lo, ¿cómo se llama? Lo organicé, aparece ya ahí ofertado. No sé, tendría yo que mirar o preguntar qué Ok, pasa. ¿Qué pasa? ¿Sí, listo? De todas maneras, aquí en Teams queda una gracias. asistencia, ¿no? Y yo apenas termine el CIPAS, ahí va a quedar registrado quienes estuvieron en él. Entonces, si no, no aparece por allá, por acá aparece. ¿De acuerdo? Para que no se preocupe. ¿Listo? Gracias, gracias. Bueno. La estadística es un método científico de operar con un grupo de datos y de interpretarlos. En su origen las estadísticas eran históricas. Hoy en día la estadística, además de ser descriptiva, también es analítica, considerándose esta última como la función más importante que realiza, ya que permite obtener conclusiones para un grupo mayor denominado población, partiendo de una investigación realizada en un grupo menor. Ese grupo menor se denomina muestra, cuyos elementos se seleccionan aleatoriamente o al azar. Entonces, la población es el grupo total. La muestra es un subconjunto o un subgrupo dentro de ese gran grupo que se tiene. Entonces, esos son dos conceptos muy importantes en estadística. Nosotros vamos a trabajar con una muestra. ¿Cuáles son las etapas para el inicio de una investigación estadística? La investigación estadística, por sencilla que sea, es una operación compleja que requiere atender múltiples aspectos y que genera muy variadas funciones. ¿De qué depende el resultado? De la finalidad que se persiga. Finalidad que se persiga. En nuestro trabajo, a partir de esta fase 2 existe una problemática, ¿cierto? De estudio. Esa problemática se encuentra en la guía de aprendizaje. Ahora más tardecito vamos a hablar sobre eso. De la naturaleza de los fenómenos que se desean estudiar y de la facilidad que se tenga para observar los elementos. Las etapas, ¿cuáles son? La planeación, la recolección, la organización, el análisis y la presentación. Entonces, en su mapa mental deben colocar estas etapas, que es el primer paso que deben ustedes hacer. Paso 1, ¿cierto? Elaborar un mapa mental. Y yo les sugiero, porque ya han hecho varios mapas mentales que han subido a la plataforma, al campus, que le coloquen la numeración, porque primero se debe hacer ¿qué? La planeación. Luego de la planeación se debe hacer la recolección de la información, luego la organización y por último ya viene el análisis y la presentación de esos resultados. Entonces, al hacer los mapas, a veces no lo colocan en el orden. Entonces, no se sabe qué va primero, qué va después, ¿sí? Entonces, es importante como colocarle un numerito ahí que me diga, bueno, primero es la planeación, luego va la recolección, luego va la organización, luego va el análisis y la presentación. Dentro de cada uno de esas etapas, ustedes pues tienen una serie de cositas que forman parte de ella, ¿verdad? Pero en el mapa mental debemos tratar de orientar o de relacionar esa información que hay en cada una de esas etapas con el problema que se está estudiando o que se ha planteado. Entonces, eso es importante para que les quede completico su mapa mental. La planeación. La planeación de una investigación estadística debe abarcar el conjunto de lineamientos, procedimientos y acciones que conlleven a la resolución satisfactoria para la cual se estableció la investigación. Es por ello que el plan de investigación debe fijar concretamente un objeto, el fin que persigue, la fuente o fuentes de información, los procedimientos a seguir y resolver los aspectos logísticos, físicos y humanos siguiendo un presupuesto de costos establecidos. Cuando yo hablo aquí de un objeto o un objetivo, ¿no? Siempre toda investigación debe tener un objetivo.
un objetivo general que es el que se va persiguiendo y luego con base en eso se construyen los objetivos específicos. Pero aquí en su ficha técnica, que es una tablita que está más adelante, le piden solamente el objetivo de la investigación, ¿cierto? Entonces hay que colocar ese objetivo porque eso es fundamental. Hacia allá es que apuntamos y nuestras conclusiones al final de todo la actividad que se va a hacer durante todo el periodo académico 1601 debe apuntar a lograr ese objetivo que se planteó para esa investigación. Entonces, por eso es tan importante tener presente ese objetivo. La recolección. Después de que yo ya he planeado qué es lo que voy a hacer, la investigación comienza la recolección de los datos. Esta consiste en un conjunto de operaciones de toma de datos que pueden ser, ¿cómo se pueden tomar los datos? Por observación directa, ¿cierto? Por encuesta o tomada de publicaciones y de fuentes confiables que han efectuado investigaciones estadísticas. Para esto se selecciona el método de recolección de la información acorde a las necesidades de la investigación. Estos se pueden clasificar según la cobertura y según la forma de observación. También se pueden clasificar en fuentes primarias y secundarias. Entonces, allá en esa ficha técnica hay una partecita donde nos hablan de la fuente, ¿cierto? Entonces es importante indicar si se trata de una fuente primaria o de una fuente secundaria y qué tipo de fuente es. Vamos a mirar aquí según la cobertura de esa recolección, ¿cómo es? Entonces, se trata de decidir si se va a estudiar a la población en su totalidad o solo una parte de ella. Entonces, ahí aparece lo que es el censo y el muestreo. El censo es si lo que se desea es atender a una cobertura total, es decir, contar con todos los elementos de la fuente de información. En los países se hacen censos, ¿verdad? Pero no se pueden hacer tan seguidos. ¿Por qué? Porque un censo es demasiado costoso, ¿sí? Entonces, por eso se hacen determinados tiempos. Y el muestreo se hace una enumeración parcial de la fuente de información. El muestreo puede ser de dos tipos, muestreo probabilístico o al azar y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico o al azar, cuando cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser escogidos, obteniendo así una muestra aleatoria. Y el muestreo no probabilístico es cuando el investigador selecciona los datos a su propio criterio, de manera caprichosa, por conveniencia o por cuotas, de manera que las muestras no son seleccionadas aleatoriamente y los resultados no ofrecen confiabilidad alguna. Entonces, el mejor muestreo es el muestreo probabilístico o al azar. Según la forma de observación, las fuentes pueden ser encuestas y observaciones. La encuesta, si se hace de manera que la fuente de información se da cuenta de la medición que efectúa. Se pueden realizar por correo, por entrega personal de cuestionarios, por entrevistas, por motivación, por teléfono, etc. Y por observación, en donde la medición se realiza sin que la fuente de información se dé cuenta del hecho. Este método se basa en el registro de los eventos que ocurren. Por ejemplo, cuando se examina el número de estudiantes que entran al cine. Si usted se ubica en un sitio estratégico y va observando cuántos estudiantes entran sin que ellos sepan, ahí se está haciendo por observación. Está haciendo un conteo por observación. También se pueden clasificar en primarias y secundarias. Aquí esto es lo que yo les estaba hablando ahorita. Las primarias es cuando son recogidos, anotados u observados por primera vez. Hechos como información cotidiana y fácil de identificar. Motivos como razones que explican por qué se actúa de una manera u otra. Opiniones referidos a lo que la gente piensa respecto a algo. Y las secundarias cuando son recopiladas por otra persona o entidad diferente al investigador.
nosotros qué tipo de fuente estamos utilizando, una primaria o una secundaria. ¿Alguien me puede contestar? De acuerdo a lo que acabamos de ver acá. Secundaria, profe. Sí, es secundaria, porque nosotros de dónde estamos sacando la información de una base de datos, ¿cierto? Que es la que nos están dando con los 350 municipios. Entonces nosotros vamos a trabajar con una fuente de información secundaria, eso hay que anotarlo allá en su ficha técnica, y esa fuente de información secundaria es una base de datos, ¿cierto? ¿Obtenida de dónde? Ahí también nos lo dicen, de dónde se obtiene la base de datos, nosotros dónde vamos a obtener esa información. Aquí estoy con la base de datos, ¿no? Del anexo 1. Entonces, si ustedes miran en la parte de arriba, dice, los siguientes datos socioeconómicos se han obtenido de una muestra de 350 municipios de zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado en Colombia entre julio y octubre de 2023. La información se obtuvo directamente ¿de dónde? Del Departamento Nacional de Estadística, DANE, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ahí, en esa frase, ahí nos dice muchísimas de las cosas que yo debo incluir en mi ficha técnica, donde va a estar el objetivo de la investigación, la población, el tamaño de la muestra, las fuentes de información, eh, la unidad de estadística. A esto, esta frasecita que está acá, me dice mucho de eso que yo tengo que tener presente para poder hacer mi trabajo. Bueno, entonces ya sabemos algo de lo que tenemos que hacer. Estoy haciendo hincapié porque donde más he visto que se han equivocado o que he tenido que corregir más es precisamente en esa ficha técnica. Entonces, por eso es que les estoy indicando más o menos donde yo he visto que se han equivocado más para que ustedes cuando vayan a hacer su aporte, pues corrijan ya esa partecita. Pues viene la organización. Luego de tomar la información necesaria de la investigación que se sigue, se obtiene una gran cantidad de datos que requieren ser interpretados y sobre los cuales se busca concluir algo específico. Para esto se debe depurar y clasificar la información aplicando técnicas adecuadas. La organización hace referencia al arreglo de los datos en un formato lógico para su interpretación. La información estadística puede organizarse de diversas maneras. Una de ellas es mediante tablas, y más específicamente la tabla de frecuencia y la tabla de contingencia, que es lo que ustedes tienen que elaborar. Pero no es solamente hacer la tabla de frecuencia, hacer la tabla de contingencia, sino que hay algo que no están haciendo, y es la interpretación y el análisis de esa tabla. Un momento. Ahora se me fue la idea que estaba haciendo, la interpretación y el análisis de esa tabla, ¿cierto? Pero ¿con base en qué? Con base en el problema que se ha planteado y que vamos a estudiar, la problemática que se va a estudiar. Entonces, sí, hay chicos que ya han hecho y chicas que ya han hecho muy bien su tabla de frecuencias, su tabla de contingencia, pero solamente la tablita, y se les olvida lo más importante, que es hacer la interpretación y el análisis. No son frases muy largas, pero deben ser frases muy claras y concretas sobre lo que están haciendo. Entonces eso es fundamental. No es solamente hacer la tabla en Excel o en Infostat, sino la interpretación y el análisis de esa tabla. Es lo más importante.
Y eso es lo fundamental porque eso es lo que a usted le va permitiendo tener herramientas para poder luego al final de toda la investigación poder concluir sobre lo que ustedes están trabajando. ¿Listo? Entonces es muy importante eso, que es otra cosita que he visto que no han hecho o que no han colocado. La presentación y el análisis ya se ha desarrollado todo cuanto tiene que ver con la organización de la información. Ahora sigue el resumen o presentación de la información. ¿Cómo se hace esto? Esta se hace mediante gráficos. Hay muchos tipos de gráficos: el diagrama de barra, diagrama circular, polígono de frecuencia, gráficas de líneas, pictogramas y otros. Pero para esta fase 2, nosotros solamente vamos a utilizar dos tipos de diagramas. ¿Cuáles? El diagrama de barras y el diagrama circular. ¿Por qué? Porque para esta parte, para esta fase 2, solamente vamos a trabajar con variables cualitativas. No vamos a manejar variables cuantitativas. Eso lo vamos a hacer en la fase 3. Aquí solamente estamos trabajando con variables cualitativas. Entonces, no solo se trata de organizar y presentar la información, sino que hay que darle una interpretación y hacer un análisis con base en el objetivo de la investigación. Entonces, igualmente, esos gráficos tenemos que darles una interpretación y hacer un análisis de ellos. Otra cosa que yo he visto en los gráficos que han colocado en el foro: el diagrama de barras siempre se trabaja con las frecuencias absolutas, digan bien, con las frecuencias absolutas. Y el diagrama circular siempre se trabaja con las frecuencias porcentuales. Es decir, en el diagrama circular siempre deben aparecer porcentajes. En el diagrama de barras, sí, la frecuencia absoluta, las veces que se repite cada una de las características o las categorías de la información que se está manejando, porque esos son los dos diagramas que ustedes deben presentar en esta primera fase 2. Bueno, ahora sí viene nuestro cuento de la ficha técnica. La ficha técnica, esta está tomado exactamente de la guía de aprendizaje. La ficha técnica va a contener el objetivo de la investigación, la población, el tamaño de la muestra, la fuente de información, la ubicación espacio-temporal y la unidad de estadística. Pero antes de hacer esta ficha técnica, ustedes deben también responder una serie de preguntas basándose en distintos referentes y socializarlas en el foro de discusión, comentando como mínimo 2 respuestas de sus compañeros. Ojo con esto, esto fue sacado exactamente de la ficha, de la guía de aprendizaje. Ustedes tienen unas preguntas generadoras, ¿cierto? Y hay que contestar. Entonces, después de que den respuesta a esas preguntas, algo en lo que también han fallado mucho es en que no colocan las referencias bibliográficas. ¿De dónde sacaron la información ustedes para poder dar respuesta a esas preguntas? Entonces es importante colocar las referencias bibliográficas. Es una de las cosas que también he ido corrigiendo en el foro. Y esto sí, no lo han hecho, no, un solo estudiante he visto que lo ha hecho, que es comentar como mínimo 2 respuestas de sus compañeros. O sea, en cada grupo hay 5 personas, ya hay personas que han ido pues colocando allá sus aportes. Entonces a 2 de los compañeros se les coloca un comentario respecto a lo que ellos dieron como argumentos en la solución de esas preguntas generadoras. ¿Para qué sirven esas preguntas generadoras? Para que ustedes conozcan sobre el tema y puedan trabajar más fácilmente el tema. Es importante esto porque si ustedes miran la rúbrica de evaluación, se tiene en cuenta esos comentarios que ustedes hagan a sus compañeros, como también como aportes o como participaciones dentro del foro. Recuerden que estos trabajos, exceptuando el último, son todos de tipo individual.
Eso quiere decir que es cada estudiante el que tiene que subir sus aportes, se le van revisando de forma individual y al final cada estudiante sube su trabajo completo de manera individual. Es muy importante que tengan presente lo siguiente. Si usted entra al foro y ya encuentra que hay varias participaciones, hay que revisar qué variables ya han utilizado porque no se pueden repetir. Entonces, por ejemplo, eh, alguien utilizó una determinada variable cualitativa para hacer la tabla de frecuencia y también tiene dos variables con las que hizo su tabla de contingencia. Esa variable que se utilizó para hacer la tabla de frecuencia solamente la puede utilizar esa persona, no la pueden utilizar las otras 4 personas que conforman el grupo, ¿ya? Porque como son trabajos individuales, cada uno debe trabajar con una variable diferente. Quienes ya hicieron la clasificación de las variables se darán cuenta que hay variables suficientes para cada uno de los estudiantes que forma parte del grupo. Entonces, también es muy importante, no se pueden repetir las variables. Por ejemplo, en la tabla de contingencia pueden repetir una, pero deben combinarla con otra que no se haya utilizado, ¿sí? No pueden repetir las dos variables. Eso también era otra cosa que yo tenía que decirles porque es muy importante para la realización de su trabajo. El objetivo de investigación debe responder el qué, el cómo y establecer el momento correcto para hacerse. Debe también restringir el espacio físico o geográfico donde se llevará a cabo. En este punto, el núcleo de la investigación es por ello que no puede haber ambigüedad en sus planteamientos y alcance, porque este es el punto que se considera como el núcleo de la investigación. Entonces yo a muchas personas les he dicho no está bien hecho su objetivo porque está muy amplio, hay que delimitarlo más, porque si no sucede que muchos procesos de investigación que se inician no pueden llegar a feliz término porque han hecho los objetivos tan amplios que no se puede llegar a una conclusión respecto a lo que se está investigando, a lo que se está trabajando. Es muy importante que utilicen un verbo, un solo verbo, no varios, porque entonces ya eso sería cuando yo ya voy a hacer objetivos específicos y aquí no nos piden objetivos específicos, solamente nos piden un objetivo general de la investigación. Entonces usar un verbo, el mejor verbo para lo que ustedes piensan hacer. Y ese verbo debe ir en infinitivo. Entonces, ¿qué quiere decir en infinitivo? Que debe terminar o en ar, en er, en ir o en ur. Entonces, por ejemplo, establecer, mmm, analizar, distinguir, determinar, de esa manera, interpretar, de esa manera debe ir escrito el objetivo, ¿cierto? Para hacer el objetivo, ustedes, ¿por qué se pueden guiar? Para hacer el objetivo, ustedes pueden mirar su guía de aprendizaje y en ella mirar el problema, la problemática de estudio. ¿Qué dice la problemática de estudio? Dice, identificación de los principales factores asociados a las condiciones de desarrollo territorial, social y humano de comunidades con pobreza en Colombia. Aquí nos están hablando de identificación. Entonces yo podría utilizar como verbo identificar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar que los principales factores asociados a las condiciones de desarrollo territorial, social y humano, ¿de qué? De 350 municipios, ¿sí?, de Colombia que tienen situaciones de pobreza. ¿Durante qué tiempo? ¿Dónde me da a mí el tiempo? El tiempo me lo está dando aquí. Aquí me están diciendo en en el anexo 1 que se va a hacer durante los meses entre julio y octubre de 2023. Ustedes fíjense que así pueden armar un objetivo que está bastante delimitado
y que de pronto ustedes, con base ya en la información que tienen, van a lograr dar unas conclusiones y tomar ciertas decisiones con relación a la problemática de estudio. Entonces, eso es fundamental y eso es muy importante de tener presente. Entonces, por eso la problemática de estudio es fundamental para poder uno manejar lo que es el objetivo de investigación. La población, ¿qué es la población? Es el conjunto de medidas, individuos u objetos que comparten una característica en común. Entonces, es el conjunto mayor. Entonces, si la muestra, que es un conjunto de elementos extraídos de la población, los resultados obtenidos de la muestra sirven para estimar los resultados que se obtendrían con el estudio completo de la población. Si la muestra o el tamaño de la muestra es de 350 municipios de Colombia, ¿quién nos dice eso? Aquí no lo dicen. Dice, se han obtenido de una muestra de 350 municipios de Colombia. Pero hay que escribir en la muestra que esos 300 municipios de Colombia que tienen zonas vulnerables, esa es la característica especial que tienen esos municipios. Zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado colombiano. ¿Listo? Entonces, no es solamente escribir, como lo están escribiendo algunas personas, 350 municipios de Colombia. No, es importante que escriban cuál es la característica que tienen esos 350 municipios. ¿Y cuál es la característica que tiene? Que tienen zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado colombiano. Entonces, hay que delimitar muy bien, porque en estadística, para llegar a obtener resultados hay que hacer una delimitación. Siempre hay que buscar una limitación. Entonces, ¿cuál sería la población? Entonces me están escribiendo algunos habitantes de los 350 municipios. No. ¿Ustedes cuál creen que sería la población para esa muestra de 350 municipios? ¿De qué estamos hablando? De municipios, ¿cierto? De eso estamos hablando, no de los habitantes de los municipios. Estamos hablando de los municipios, de las comunidades que vienen ahí, pero básicamente nuestra base de datos nos habla de municipios. ¿Cuál creen que sería la población? Esa es una partecita donde se están pues equivocando bastante. Profe, serían La teoría. todos los municipios de Colombia. Por eso, ¿y cuántos son? Ustedes tienen que consultar cuántos municipios hay en Colombia. 1104, si no estoy mal. ¿Sí? Algunos me han escrito 1102, sí, porque no está muy claro. Hay unos sitios que hablan de 1102 y otros que hablan de 1104. Valgo cualquiera de las dos respuestas. ¿Listo? Porque pues en unas partes está así y en otras partes está así. De más o menos se está promediando 1104, 1103 municipios. ¿Listo? Para que tengan presente, esa va a ser la población. Esos 1104 municipios que tiene Colombia. Pero hay que agregarle la característica, que es ¿cuál? 1104 municipios de Colombia donde se tienen en cuenta que las zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado en Colombia. Eso es fundamental. Y entonces solamente me escriben 1104 municipios de Colombia, pero le falta la característica, qué es lo que va a identificar en esos municipios, qué es lo que se va a tener en cuenta. Las zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado. Entonces hay que tener eso clarito para que lo puedan escribir, les queda completo lo que están haciendo. Ahora, fuente de información. Bueno, de la fuente de información ya hablamos, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de información? La fuente de información es una fuente secundaria, que ya lo dijimos hace un momentico, que corresponde a una base de datos, ¿cierto? En donde aparece la información, aquí lo dice bien clarito, en esa base de datos,
que se obtuvo directamente ¿de dónde? Del Departamento Nacional de Estadística, DANE, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entonces, ahí ya les están dando. Si ustedes leen muy bien lo que tienen, encuentran todo lo que requieren para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible. Ubicación espacio-temporal. Cuando hablan de espacios del sitio y temporal es del tiempo. Entonces, ¿cuál sería el sitio? La ubicación es espacio-temporal. De sitio primero y luego de tiempo. Son los 350 municipios ¿de dónde? De Colombia, ¿cierto? De donde se hizo pues el trabajo de investigación entre los meses de ¿qué? De julio y octubre de 2024, 2023, perdón, ¿sí? Entonces, son los 350 municipios con zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado en Colombia entre julio y octubre de 2023. Entonces, esa sería la ubicación espacio-temporal. Ah, que hay que repetir. Sí, hay que repetir. Es importante porque al repetir yo estoy haciendo una mejor delimitación de la información que yo voy a tener. ¿Cuál es la unidad estadística? Es que esa es la otra parte donde la mayoría de personas que ya han enviado esta ficha, pues han fallado. Dice que la unidad estadística es el elemento, un elemento de la población que reporta la información y sobre el cual se realiza un determinado análisis. La unidad o elemento de investigación debe ser clara, adecuada, mensurable y comparable. O sea, también debo delimitarla. De igual manera, es necesario delimitar esta unidad en el tiempo y en el espacio. Entonces, si yo digo que es 1, ¿cuál sería? ¿O cómo yo debería escribir la unidad estadística? A ver, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Quién quiere participar o decirme de qué manera? ¿O cómo lo escribimos ahí para que nos quede bien escrito? ¿Alguno? Bueno, entonces ahí lo que hay que escribir es cada uno de los municipios, cada uno de los municipios de Colombia con zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado, manejados o trabajados entre julio y octubre de 2023. Cada uno, debe decir, cada uno, así deben escribir, cada uno de los municipios, es un solito. Esa es la unidad estadística, por eso dice la palabra unidad, que es cada uno de los municipios que tienen zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado, que fueron investigados o trabajados durante julio y octubre, entre julio y octubre del 2023. Para que tengan presente eso, así les va a quedar muy bien delimitado cada uno de estos elementos que forman la ficha técnica y que forman parte de la planeación que nosotros estamos haciendo. Porque aquí en esta ficha técnica hay cosas que forman parte de la planeación, ¿cierto? Como el objetivo de la investigación, cuál va a ser la población, la muestra, las fuentes, la ubicación, todo eso forma parte de lo que nosotros inicialmente hacemos al planear una investigación estadística. Ahora viene la otra parte donde también pues han fallado un poquito, que tiene que ver con las variables estadísticas. Entonces vamos a hablar primero de lo que es una variable. Una variable es una característica que va a ser estudiada en una población. Una variable es estadística si se puede escribir como una pregunta cuyas respuestas pueden ser tabuladas o clasificadas en determinados rangos o si pertenecen a una pregunta cuyas respuestas tienen un valor correspondiente a una escala numérica. Las variables estadísticas se pueden clasificar en dos, cualitativas y cuantitativas.
La variable cualitativa, cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información pueda elegir una de ellas. Y la variable cuantitativa, si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica. Numérica, o sea, números. Siempre que sea cuantitativo, tienen que haber números. Entonces aquí las variables se clasifican así. Las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Y las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Cuando una variable cualitativa es nominal, cuando presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, o sea, son características, cualidades, pero no deben tener un orden específico. Por ejemplo, el estado civil no forma parte de nuestra base de datos, pero el estado civil puede ser un ejemplo de una variable nominal, ¿cierto? Si es casado, si es soltero, si es viudo, si vive en unión libre, esas son características y no tienen un orden específico. Y las ordinales presentan modalidades no numéricas en las que existe un orden. Por ejemplo, el nivel educativo de la madre. Entonces, hay un orden específico, ¿cierto? O primaria, o secundaria, primaria, educación, bueno, secundaria, educación media, educación universitaria. Entonces, usted para poder llegar a la universidad, primero tuvo que pasar por la primaria, la secundaria, ¿cierto? La educación media. Tienen un orden especial, un orden específico. Las variables cuantitativas son discretas o continuas. Las discretas solo pueden tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados, cantidades enteras, números enteros. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 20, el 80, el 100, números enteros. Entonces, por ejemplo, número de hijos, yo puedo tener 2 hijos, un hijo, 5 hijos, pero yo no puedo decir que yo tengo 1,5 hijos. O no puedo decir que yo tengo un hijo y un medio. No, son cantidades que enteras. Y las continuas tienen la capacidad de tomar cualquier valor que exista entre dos magnitudes dadas. Entonces son cantidades decimales. Por ejemplo, la edad de la madre. ¿Por qué la edad de la madre? Ese es un ejemplo que es importante tenerlo presente, porque es que en la edad de la madre yo puedo tener años, ¿cierto? Puedo tener meses, días, horas, minutos, segundos, ¿cierto? Para la edad de la madre. Entonces, toda cantidad que sea decimal, entonces está dentro de esas variables que son continuas. O una cantidad, no es el caso que tenemos en nuestra base de datos, que tenga un número mixto, es decir, formado por una cantidad entera y una fracción. Por ejemplo, cuando dice uno un entero, un medio, ¿cierto? Eso es una variable continua porque ese un entero, un medio, yo lo puedo transformar en un número decimal. Entonces, por eso se llaman continuas. Y hay que tener presente eso. Entonces, vamos a mirar, porque esa es otra partecita, en nuestra base de datos, donde están las variables. Yo en algunos foros he escrito, lo que está en amarillo, bueno, o en naranja, o amarillo fuerte, como sea. Ahí en la parte de arriba están las diferentes variables. Municipio es una variable, ¿listo? Que puede tener varias clases o varias características, que son todos los nombres de los municipios. ¿Cuántos municipios hay? 350 porque nuestra base de datos tiene 350 datos. Entonces son características de ese municipio o clases de ese municipio, Zipacón, Zetaquira, Zapayán, Zapadoca, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Lo mismo, el departamento es la variable, que también tiene pues varias características o varias clases o categorías
como también está escrito allá para hacer nuestra tabla de frecuencias, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las categorías de ese departamento? Cundinamarca, todos los diferentes departamentos, ¿no? Boyacá, Magdalena, Santander, pero la variable se llama departamento. Es decir, la variable departamento yo la puedo cambiar por Cundinamarca o por Boyacá, por Magdalena, etc. Lo mismo la población cabecera, la población resto, población total, porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué me dice cuántas variables tiene nuestra base de datos? ¿Quién las ha contado ya? ¿Alguien las ha contado? Todas las variables que tiene nuestra base de datos. ¿Ninguno? Pues les cuento que nuestra base de datos tiene 22 variables. Entonces, en esa tabla de clasificación de las variables deben aparecer 22. Ahora, es muy importante que las variables las escriban tal cual aparecen aquí, porque me le están quitando pedazos, le están cambiando palabras, entonces ya pues no estamos hablando de la misma cosa, o yo a veces no entiendo si corresponde a eso o no corresponde a eso, porque es que aquí tienen un nombre especial, hay que escribirla como está ahí, no hay que cambiarle el nombre, ¿listo? Si dice municipio, se escribe municipio. Si dice población cabecera, se escribe población cabecera, población total, ¿sí? Y no le quitamos pedacitos al nombre de la variable. Debemos escribirla completica tal cual aparece ahí. Bueno, dijimos que las variables cualitativas son aquellas que están constituidas ¿por qué? Por características, ¿cierto? Por cualidades, por nombres. Entonces, aquí, ¿qué variables cualitativas tendríamos? Por ejemplo, municipio es una variable cualitativa, departamento es una variable cualitativa, grado de marginación es una variable cualitativa, tipo de riesgo al que más se expone la población también lo es, eh, nivel educativo principal, acceso mediante pago a internet o televisión, porque no, sí, son palabras, ¿verdad? Entonces son variables cualitativas. El sector mayoritario de vivienda, también es cualitativa. Presencia de resguardos indígenas, es cualitativa. ¿Listo? Donde hay números, todas las que tienen números van a ser como cuantitativas. Está la población cabecera, población resto, población total. Todos los porcentajes que hay aquí es este primer porcentaje, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto porcentaje. Todas son variables cuantitativas. Por aquí hay una que le está costando mucho trabajo. Esta también cantidad de servicios públicos, promedio de número de personas en el hogar, salario promedio por familia. Esta es la que le está costando mucho trabajo. Nivel mayoritario de SISBEN. ¿Cómo está escrito ese nivel mayoritario de SISBEN? ¿Está escrito en palabras o está escrito en números? ¿Qué me contesta? Números. En números, pero me la están colocando como cualitativa. Cualitativa ordinal. Entonces, me dicen que porque el SISBEN pues tiene un orden. Sí tiene un orden, pero es que no está escrita en palabras, está escrita en números. Entonces, esta variable es una variable cuantitativa. Es uno de los principales fallitas que yo he visto en lo que me han entregado sobre clasificación de variables. Porque esta variable la están colocando como cualitativa ordinal cuando no es, porque ahí yo lo que veo son números. Yo no estoy viendo palabras, no estoy viendo características, entonces no la puedo colocar como cualitativa, así tenga un orden. Me interesa porque los números también están ordenados, también van a tener orden, siempre los números tienen orden. Y aquí también tendría la cantidad de resguardos indígenas que también son números. Esas llaman cuantitativas. Ahora, ¿cuál es la diferencia
entre una variable cualitativa discreta y una variable cualitativa ordinal. La ordinal va a tener un orden. Tiene que presentarse esto primero para que se presente lo siguiente, lo siguiente y lo siguiente. Si yo miro mis variables, las que son cualitativas, que ya las hemos identificado, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las variables cualitativas ordinales? ¿Cuáles podrían considerarse como ordinales? O sea que que hay un orden establecido en lo que me está mostrando los diferentes elementos en la base de datos. A ver, ¿alguien se atreve? Yo ya les puse ahí están las dos, no hay sino dos. Grado de marginación, tutora, ¿no sería uno? Sí, grado de marginación, muy bien. Puede ser medio, eso tiene un orden, ¿no? Muy bajo, muy alto, medio, bajo. Eso es una. ¿Y qué más sería? ¿El nivel educativo? El nivel educativo. Entonces uno primero hace la básica primaria, luego hace, bueno, aquí la educación secundaria, luego hace la educación media y otro pues significa quienes de pronto tienen la posibilidad de ir a la universidad, ¿verdad? Y no hay más, son esas dos, porque es que me están metiendo dentro de las cualitativas ordinales, lo que yo acabé de decirles, el nivel mayoritario de CISBEN. Pero yo miro eso y veo que números. Y cuando hay números es cuantitativa. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Sí. Sí, señora. Tutora, No, una vaya, preguntita. señora. Pregunte. Estamos viendo lo de estadística de la tarea 2, ¿cierto, tutora? De la fase 2, sí, señorita. Sí, señora. Estamos hablando Ah, sobre bueno. lo que tienen que hacer. ¿Sí? Gracias, Aquí sí, ya señora. vamos en el paso 3, que es la clasificación de las variables. Ya hemos hablado de el mapa mental, de las preguntas generadoras, también ya hemos hablado de la ficha técnica y ahorita estamos mirando la clasificación de las variables. ¿Sí? Que son, mira la guía de aprendizaje y esas son los pasitos que ustedes tienen que seguir. Muestro la guía de aprendizaje. Entonces, primero, el paso 1 de la guía de aprendizaje, que es el mapa mental. ¿Sí? El paso 2 es la identificación de la problemática que le hace mediante las preguntas generadoras que ustedes deben contestar. El paso 3 tiene que ver con esta tabla conceptos generales, que es la misma ficha técnica de la cual ya hablamos. El paso 3 también o en él también está la clasificación de las variables, ¿sí? Que es lo que estamos mirando ahorita, que es importante hacerla en esa tablita. Y debemos escribir las variables tal cual aparece. El próximo CIPAS, que lo hago el martes de la semana entrante, entonces vamos a hablar exclusivamente del paso 4, que ya toda la parte práctica de cómo hacer la tabla de frecuencias, de cómo hacer los gráficos, de cómo hacer la tabla de contingencia. Y el paso 5, cómo es que se debe trabajar lo que tiene que ver ¿con qué? Con el video que tienen que presentar. ¿Listo? Entonces íbamos aquí. Ah, bueno, estábamos era mirando aquí las variables, ¿verdad? Entonces ya hablamos de cuáles eran las que eran ordinales. Ahora, entonces, el resto de variables, ¿cómo van a ser? Dijimos que las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Entonces, el resto de variables cualitativas, pues van a ser nominales. ¿Cuáles estarían ahí? El municipio, el departamento, bueno, y demás que hay ahí. El tipo de riesgo al que más se expone la población. A ver, ¿qué más hay por aquí? El acceso mediante pago a internet o televisión, ¿Cuál, el profe? sector Disculpa. mayoritario de vivienda. Señora, ¿De qué variables estamos hablando? de las cualitativas nominales, las que son nominales. Esas son las que estoy hablando.
de la presencia de resguardos indígenas. ¿Sí? Aquí aparece con no, sí. Uno mira lo que aparece debajo de la variable y con base en eso es que uno determina si son cualitativas o son cuantitativas. Entonces, el municipio, entonces aquí aparecen todos los municipios. Esa es nominal porque no necesita un orden. Los departamentos igualmente no tienen un orden especial, pero son cualidades, son características, son palabras, ¿verdad? Palabras, lo que me está mostrando. El tipo de riesgo al que más se expone la población, también existen una serie de riesgos que son palabras que están escritas ahí. Esas son nominales, nominales. Aquí a veces se confunden en las que dicen sí y no, igual, son respuestas, ¿verdad? Son palabras, son características. Entonces, ellas también son nominales. Cuando habla de urbano y rural, también son palabras y no tienen un orden especial, entonces se llaman variables cualitativas nominales, para que tengan presente eso, porque deben aprender a hacer bien la caracterización de sus variables. Y luego ya vienen las cuantitativas. Entonces dijimos que habían unas que eran las discretas y las otras las continuas, ¿sí? Y nosotros hablamos de población cabecera. Aparece 1877, 1355, 3987, 6642, 0. Entonces, esa población cabecera sería discreta o continua. ¿Qué me dice? Fíjense en los números, 1877, 1355, ¿esos números son enteros o son decimales entonces? ¿Cómo son? Decimales. ¿Decimales? ¿Dónde está la comita? No la veo. 1877, si dijera 1877,45, entonces diríamos que eso era una cantidad decimal, esas que llevan coma. Aquí aparece 1877, es una cantidad entera, ¿sí? Entonces, como es una cantidad entera, decimos que es una variable cuantitativa discreta, porque está constituida por cantidades enteras. Entonces, ahí mirando lo que alcanzamos a ver ahí, la población resto y la población total, ¿cómo sería? ¿Discretas o continuas? Discretas. Discreta. Discretas, porque aquí también aparece 3662, 3361, 6996, y aquí lo mismo, 5539, 4716, 10983. Estas tres que tengo aquí son cuantitativas discretas. Ahora miremos las que vienen ahí. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta. Aparece 10,82, 3,79, 4,89, 6,38. ¿Discreta o continua? Continua. Continua, porque son cantidades que decimales, parecen con la comita. Números que tienen una comita se llaman números decimales. Los que no la tienen se llaman números enteros. Hay números enteros que les ponen un puntico, ¿cierto? Entonces aparece 1000 puntico, perdón, 1.877. También es esto, es discreta porque eso se le iría a 1877, ¿verdad? Aquí no aparece el punto, no tenemos ese inconveniente porque no aparece ningún puntico ni ninguna coma, aparece solamente el número. Igual aquí sí aparece la coma. Entonces, esa porcentaje de población de 15 años o más analfabeta sería una variable continua. Lo mismo que sucede con este porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica, ¿verdad? Lo mismo que sucede con porcentaje de ocupantes en vivienda sin agua de acueducto. Y lo mismo porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento, porcentaje de viviendas con piso de tierra, porcentaje de población. Es decir, todos estos porcentajes serían variables continuas, cuantitativas continuas. ¿Listo? Esta cantidad de servicios públicos disponibles aparece 4, 5, 7, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 2. ¿Qué sería? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta porque es una cantidad entera. ¿Está claro cómo es?
Promedio Sí, de señor. número de personas en el hogar aparece 6, 3, 8, 5, 2, 3, 8. Entonces sería discreta o continua. Discreta. Discreta. Y así sucesivamente deben manejar las variables. Entonces, recuerden, cualitativas debe haber una característica o una cualidad o una palabra que identifique un nombre. Entonces las llaman cualitativas. Esas se dividen en nominales y ordinales. Las ordinales son las que tienen un orden específico, ¿ya? Para poderse trabajar. Y las nominales no tienen ese orden, pero siguen siendo palabras. Las otras son las variables cuantitativas, que tienen que ser todas numéricas, números. Esas pueden ser discretas o continuas. Discretas es cuando son cantidades enteras, que no llevan coma, que no son números decimales. Y las continuas son las que llevan esa comita, ¿sí? Entonces, a eso es lo que las diferencia una de otra. No equivocarse, lo que ya les dije por aquí, nivel mayoritario de Sisbén. Miremos el nivel mayoritario de Sisbén que dice 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Esos son números, ¿verdad? ¿Y qué tipo de variable sería? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta, porque es una cantidad entera. Entonces, esa nivel mayoritario de Sisbén no es cualitativa ordinal, que es lo que la mayoría de personitas me están colocando. Y por eso les queda mal. Yo les digo que está mal clasificada, porque no es, porque lo que hay ahí es un número, ¿listo? Un número. Hay que tener presente eso, pues porque esas son las equivocaciones que he observado. Bueno, hoy es hasta ahí. Entonces les doy las gracias por haber estado conmigo hoy escuchándome. Gracias, profe. Dios te Y bendiga. espero, no sé, ya en este momento Profe, muchas escucho gracias. preguntas, si tienen preguntas o si les quedó claro, me entendieron o hay alguna inquietud. A mí me gusta dejar de hacer el CIPAS cuando yo he visto muchas cosas escritas en el foro para poder hacer las aclaraciones pertinentes sobre lo que yo he visto, en lo que más han fallado, para que no fallen más en eso y empiecen pues a hacer su trabajo de la mejor manera posible. No sé si tienen alguna inquietud. No, No, señora, gracias. ¿Te quedó tutora, clarito? respecto al link de asistencia, A la asistencia, yo tomo la asistencia de aquí de Teams. Cuando yo termine ahorita y salgamos todos, inmediatamente en Teams me arroja dos cosas. La grabación, ¿verdad? Y también algo que dice asistencia. Entonces ahí en asistencia quedan todas las personitas que hoy participaron y que estuvieron presentes en el CIPAS. ¿Listo? tutora, tengo una pregunta, pero fuera del tema. Es, es, Señora. es, es referente a la asistencia. Lo que pasa es que ayer tenía una clase y bueno, entonces pues estaba trabajando. La clase era hasta las 8 y pues llegué, no pude asistir a la clase completa, pero sin embargo ya eran como las 7:50. Entonces ingresé al CIPAS. Al taller que estaban haciendo ayer, Sí, señora. que hizo el director del curso, taller de visualización en Infostat y en Excel. ¿Me habla de eso? Sí, señora. Y pues Ah, no, o sea, sí, señora. Y no estuve en el CIPAS completo. O sea, es decir, ya llegué cuando ya estaban acabando. pero de todas Entonces, maneras queda registrada, como si usted entró. marqué, ahí decía marcar asistencia. Y pues lo que hice fue marcar la asistencia, pero no estuve en sí en el CIPAS. Bueno, En ese caso, esto, María Elena, eso no tiene problema, porque realmente nosotros no subimos puntos por la asistencia a los CIPAS, ni a la mm, web. No se suben, pero sí es muy bueno nosotros ver quiénes de verdad están interesados, quiénes quieren aprender. A mí me gusta tener presente eso y tener en cuenta eso, pero no es que exista como en otras asignaturas que existe un puntaje,
que dan por la asistencia, no. Eso es, si ustedes pueden, si ustedes quieren, que espero que quieran, ¿cierto? Asistir, Sí, señora. entonces ustedes lo hacen. Es voluntario, mejor dicho, en otra palabra, porque ustedes pues ya no están en el primer semestre, sino que ya va más adelantaditos. Entonces ya son personitas que saben para qué es que están en la universidad, ¿cierto? Para aprender. Entonces ya lo hacen por voluntad propia. Sí, señora, exacto, sí, señora. Sí. Entonces, no se preocupe por eso no hay Bueno, problema. Bueno, gracias, tutor. ¿quién más? ¿Tiene Profe, alguna qué pena otra contigo. Tengo una señora? pequeña duda, es que se me cayó el internet cuando estábamos mirando lo de la tabla 2. La En la tabla dos. unidad, en la unidad estadística, Ujú. ahí sería también los 350 No, municipios con no, la unidad completos. significa uno. Entonces ustedes quieren escribir cada uno de los municipios, cada uno de los municipios, y pues deben tener presente lo que dice aquí en la parte de arriba, cada uno de los municipios de zonas vulnerables por pobreza, violencia y ausencia del Estado en Colombia entre julio y octubre de 2023. 2023. Ah, Cada listo, profe. uno, eso es lo único que tienen que tener muy en cuenta. Cada uno de los municipios, porque es una unidad. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud o pregunta? Entonces, muchísimas gracias. De verdad les agradezco su presencia. Voy a parar la grabación.